Contrato social. Este video tiene como propósito explicar la manera como Thomas Hobbes concibe el contrato social y cómo este es la base para establecer las condiciones de la socialidad humana, de la sociedad civil, de la convivencia entre los seres humanos, en donde sí es posible la cooperación y las expectativas de vivir en armonía y en paz. Es decir, el contrato social establece las bases sobre las cuales se construye el Estado, las bases sobre las cuales se construye este animal artificial, ente artificial que es el Estado. Bueno, el punto de partida, entonces voy a, para ustedes alumnos, hacer una síntesis en estos breves minutitos, 10 minutos, 7, 8, 10 minutos. Los subsiguientes dos capítulos, el capítulo 14 y el capítulo 15. El capítulo 14 contiene la descripción de la primera y la segunda ley de la naturaleza, y este es un concepto también entonces que hay que explicar. Y el capítulo 15 contiene las otras leyes de la naturaleza. Hobbes formula alrededor de un poco más de una veintena de leyes de la naturaleza, pero los pilares sustantivos son la 1, la 2 y la 3, que es las que voy a explicar a continuación y que son entonces otra vez de nuevo los pilares del contrato social, ¿no? El contrato social son los acuerdos y los pactos que los hombres establecen entre sí para garantizar estas condiciones de paz social. Eso es el contrato social. Su asidero conceptual se encuentra en la distinción de dos conceptos: derecho de naturaleza y ley de naturaleza. Para Hobbes, el derecho de la naturaleza es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr este fin. Cierro la cita, ¿no? Derecho de naturaleza, yo en el estado de naturaleza, en la condición de igualdad, de guerra de todos contra todos, tengo el derecho a defenderme. Y tengo el derecho de hacer todo aquello que garantice mi seguridad. Son condiciones precarias de seguridad, la amenaza es constante, la posibilidad de una muerte violenta siempre está a la vuelta de la esquina, y justo por eso yo tengo todo el derecho de hacer todo lo que esté al alcance de mis energías, fuerzas, capacidades y potencias para preservar mi vida. Entonces, el derecho de naturaleza es eso, ¿no? Todo aquello que yo pueda hacer para defenderme es válido, es legítimo, es correcto. La ley de la naturaleza es algo diferente al derecho de la naturaleza. La ley de la naturaleza es un precepto o es una norma general, dice Hobbes, estoy citándolo, establecida por la razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios de conservarla, o bien omitir aquello mediante lo cual piensa que pueda quedar su vida mejor preservada. La ley de la naturaleza es entonces aquellas cosas que la razón me dicta, que yo tengo y estoy por lo tanto obligado a hacer para garantizar mi paz, para garantizar mi seguridad. Por eso, dice Hobbes, es preciso distinguir entre derecho de naturaleza y ley de la naturaleza. El derecho consiste en la libertad de hacer o de omitir, la libertad de hacer o de omitir, mientras que la ley determina y obliga a una de estas dos cosas, ¿no? La ley me obliga a hacer cosas para protegerme, ¿no? Así, la ley y el derecho difieren tanto como la obligación y la libertad. El derecho es libertad, la ley es obligación, y que son, por lo tanto, incompatibles cuando se refieran a una misma naturaleza. Entonces, la ley es una obligación, el derecho es libertad. ¿Cuáles son entonces las leyes de la naturaleza? He dicho que son alrededor de una veintena, que se va a lo largo explicando de esas casi 100 páginas de la lectura. Ustedes, por supuesto, tienen que hacer el ejercicio de leer y de analizar y de tomar sus apuntes, ¿no? Bien, vamos a la primera ley, la ley de la naturaleza con la que Hobbes parte. ¿Cuál es la ley fundamental de la naturaleza?
Cada hombre debe esforzarse por la paz, dice Hobbes, mientras tiene la esperanza de lograrla. Y cuando no pueda obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. La primera fase de esta regla contiene la ley primera y fundamental de la naturaleza, a saber, buscar la paz y seguirla. La segunda, la suma del derecho de naturaleza, es defendernos a nosotros mismos por todos los medios posibles. Entonces está claro, la ley de la naturaleza, la primera ley de la naturaleza tiene dos partes. La primera parte consiste en buscar la paz, ¿no? Un principio racional, lógico, ¿no? No hagas al otro lo que no desees que te hagan a ti. Pero dado que este dictum, esta norma, aplica bajo un contexto con ciertas condiciones que le dan sentido y en el estado de la naturaleza no existen esas condiciones, entonces esta misma primera ley de la naturaleza, ¿no?, que tiene esta primera parte, yo estoy obligado a buscar todo aquello que garantice la paz social, pero dado que no hay condiciones para que esa paz social se sostenga, entonces yo en la primera ley de la naturaleza, dentro del estado de la naturaleza, estoy obligado a defenderme y a utilizar todos los recursos para defenderme, dado que no se encuentran las posibilidades de garantizar o de sostener esta paz que la primera ley de la naturaleza me obliga a buscar. Bien, esta es la primera ley de la naturaleza, tiene dos partes, estoy obligado a buscar la paz, pero dado que no hay condiciones para ello, entonces tengo el derecho a defenderme y hacer todo lo necesario para defenderme. ¿Cómo nace la sociedad? Para Hobbes es claro, en el paso de la primera ley a la segunda ley. Ahí es donde surge y nace la sociedad civil. ¿Cuál es entonces la segunda ley de la naturaleza? Que uno acceda, cito a Hobbes, si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacer con la misma libertad frente a los demás hombres que les sea concedido a los demás con respecto a sí mismo. Entonces, la segunda ley de la naturaleza es renunciar a todas estas posibilidades que yo tengo de defenderme, renunciar a mi derecho de naturaleza de hacer todo lo que esté posible para defenderme, si con eso yo consigo aportar lo que yo tengo que aportar a un ejercicio colectivo para establecer las condiciones de la paz. Es decir, yo cedo si todos ceden. Yo cedo si todos ceden lo mismo. Si los demás también ceden sus derechos a defenderse, entonces es racional, es lógico que yo ceda mi derecho a defenderme. Esa es la base del contrato social. Ahí es donde el contrato social nace. Por eso es que yo les decía que en el paso, que dice Hobbes, ¿no?, que en el paso de la primera ley a la segunda ley nace la sociedad. La segunda ley dicta, lo recuerdo, que es válido renunciar al derecho de autodefensa y conservación. Es válido renunciar al derecho de autodefensa y conservación si todos los demás integrantes de la sociedad también lo hacen. Si los demás también lo hacen, de manera simultánea y con el propósito de establecer un contrato que garantice la seguridad y la paz social, ¿no? ¿En qué consiste la segunda ley de la naturaleza? En un ejercicio de transferencia, en un ejercicio de renuncia. Yo transfiero un derecho, yo renuncio a él, pero esto se justifica si es un acto recíproco, en donde lo que yo renuncio y beneficia a otro de la misma manera se me es concedido, de modo que yo también, a pesar de renunciar, alcanzo el mismo beneficio. Hobbes advierte que existen ciertos derechos que no pueden ser transferidos o renunciar a los mismos. Es decir, un hombre no puede renunciar al derecho de resistir a quien le asalta por la fuerza para arrancarle la vida o esclavizarlo o encarcelarlo, ¿no? Yo renuncio a mi libertad. Yo renuncio a muchísimas cosas si los demás hacen lo mismo para poner una mesa común, un terreno nivelado donde vamos a poder construir las bases de la socialidad. Ahora, rápidamente, ¿no? Vean cómo aquí es un punto de partida liberal individualista. La unidad de la sociedad, los átomos de la sociedad son los individuos. Cada individuo es el que renuncia.
con la esperanza, con el deseo, con la expectativa de que todos hagan lo mismo. En este ejercicio de mutua renuncia, lo que yo pierdo lo gano. Lo gano en condiciones de estabilidad y en condiciones de paz. ¿Puedo renunciar a todo? Sí, menos a una cosa. Renunciar al derecho de protegerme, ¿no? Si todos los demás cumplen, pero hay alguno que no cumpla y me amenaza, entonces yo inmediatamente, automáticamente recupero el derecho a defenderme. Nadie tiene el derecho a matarme, nadie tiene el derecho a esclavizarme. O dicho de otra manera, yo tengo siempre el derecho, en cualquier momento, de recuperar mi libertad y mi derecho natural si es que efectivamente hay una amenaza real de esclavizarme o de muerte violenta. Pero entonces ven, ¿qué es un contrato? La mutua transferencia de derechos. El contrato social es este ejercicio en donde la unidad básica de la sociedad son los individuos renuncian a sus derechos, todos ellos los hacen de forma simultánea y de manera mutua para entonces construir las bases de la sociedad. Esto es el contrato social. Este contrato social se va a especificar, puntualizar en pactos. Por lo tanto, aquí hay de nuevo otra distinción entre contrato y pacto. El contrato es el acto de renuncia para obtener algo mejor. El pacto son los términos específicos en los cuales yo establezco estas condiciones que hacen viable el pacto, ¿no? Por decirlo de una forma metafórica, el pacto es la letra pequeña del contrato. Bien, existiría también entonces, y esto nos conduce al capítulo 15, a una tercera ley de la naturaleza fundamental. Y esto es muy importante porque aquí se define la esencia, la sustancia del Estado tal y como Hobbes lo concibe. La tercera ley de la naturaleza dice que los hombres cumplan los pactos que han celebrado. Que los hombres cumplan los pactos que han celebrado. Sin ello, los pactos son vanos y no contienen sino palabras vacías, y subsistiendo el derecho de todos los hombres a todas las cosas, seguimos nos hallando en una situación de guerra. Los pactos son, como hacía la letra pequeña. Todos renunciamos para obtener un bien mayor, pero esta renuncia no es ingenua y esta renuncia tiene que establecer garantías. Por lo tanto, los pactos están sustentados en condiciones de obligación, en garantías. Una vez que se ha hecho un pacto, no se puede romper. Se mantiene el pacto. Romper el pacto es condición de injusticia. Aquí sí ya surge la distinción entre lo justo y lo injusto. La obligación, el pacto obliga. La obligación tiene un propósito. Yo no puedo desconocer arbitrariamente aquello que yo he concedido de forma subjetiva y arbitraria solo porque decido que ya no. Si yo he entrado a la sociedad, si yo he aceptado los términos del pacto y yo quiero no cumplir el pacto, la sociedad tiene el derecho de ejercer violencia sobre mí para obligarme a cumplir el pacto, ¿no? Esa es la tercera ley de la naturaleza. Y por lo tanto, aquí es en la tercera ley de la naturaleza donde nace el Estado. El Estado es el que, para decirlo con la metáfora de Hobbes, el Estado es la espada que obliga a cumplir el pacto. Como el mismo Hobbes ha dicho, un pacto que no esté sustentado en la espada no es un pacto, es una ilusión, es un engaño, es una estafa, ¿no? La justicia y la propiedad comienzan con la constitución del Estado, ¿no? Justicia y propiedad, derecho y propiedad son los pilares de la sociedad, ¿no? Y el Estado es el garante de estos pilares de la sociedad. La justicia y la propiedad comienzan con la constitución del Estado. Debe existir un poder coercitivo que compele a los hombres al cumplimiento de los pactos, por el temor de algún castigo más grande que el beneficio que esperan del quebrantamiento de su compromiso. Para decirlo en mexicano, si yo salgo gandalla, entro al pacto y luego lo rompo para obtener ventajas, entonces ya existe el Estado que me obliga a retractarme de
de esta arbitraria ruptura del pacto. Por eso, las condiciones de la estabilidad y de la paz social tienen en el fondo la garantía de la coerción y de la amenaza. El Estado va a cumplir los pactos. Los pactos se cumplen, la tercera ley de la naturaleza. ¿Y cómo sé que se cumplen? Porque el Leviatán está obligado a cumplirlos y el Leviatán está facultado para ejercer violencia sobre mí si yo quiero arbitrariamente abandonar el pacto. Hobbes discute si la injusticia no puede cohonestarse. Por supuesto, él cree que no bajo condiciones de derecho. Si hay derecho, se distingue entre lo justo y lo injusto. Y claramente yo puedo castigar al que incurre en condiciones de injusticia. Observar o no observar los pactos no implica proceder contra la razón cuando conduce al beneficio propio. No podrían existir promesas mutuas cuando no existe seguridad de cumplimiento por ninguna de las dos partes, como ocurre en el caso que no existe un poder civil erigido sobre quienes prometen. La eficacia de incumplir el pacto no hace razonable o juicioso su acto. Si se rompen los pactos, se incurre en el riesgo de volver al estado de naturaleza y todas sus desventajas, y ello vuelve irrazonable ese acto. Es decir, ser un gandaya no tiene sentido. Porque entonces, si cualquiera puede hacerlo impunemente, pues nunca hemos salido del estado de naturaleza y nunca hemos tenido sociedad. Bien, básicamente esto sería a grandes rasgos. Hay muchos elementos que he dejado fuera. Ustedes tienen que también hacer un ejercicio y un esfuerzo de su tarea. Recordemos entonces que esta es la forma como Hobbes describe la constitución de la sociedad. Reunidos en la asamblea, los hombres pactan y crean un ente soberano que lo representa. Este momento es el que constituye la institución del Estado. Este acto fundacional del Estado se derivan los derechos y las facultades del poder soberano. Son una docena de funciones que Hobbes especifica respecto entonces ya de las tareas que este Estado, que este Leviatán debe cumplir. Dejo que ustedes hagan este ejercicio de lectura más minuciosa y detallada. Bien, les hice llegar un cuestionario, espero que me lo devuelvan vía correo electrónico. Va a ser una actividad que será evaluada y aportará porcentajes para construir una calificación de la nota. Espero que sigan resguardados en su casa. Les deseo la mejor suerte para todas y todos. Y vamos entonces a continuar encontrándonos sucesivamente mediante estos ejercicios. Muchas gracias.